de alta incidencia y prevalencia a nivel mundial, y siendo una de las primeras causas de insuficiencia renal crónica terminal, la hipertensión arterial sistémica. Esta es la segunda causa de que un paciente ingrese a una diálisis de manera permanente a nivel mundial. Para hablar de la hipertensión arterial, el primer dato que tenemos que tomar en cuenta es la definición. Y para la definición tomamos en cuenta los parámetros, ¿no? Sabemos que para medir la presión arterial tomamos dos números, una presión sistólica y una presión arterial diastólica. Entonces, para cumplir el criterio de hipertensión, la presión arterial sistólica tiene que ser mayor a 130 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica tiene que ser mayor a 80 milímetros de mercurio. Y esto tiene que ser realizado en 3 determinaciones. ¿Ya? A veces nos vamos a encontrar en la consulta con presiones arteriales de 180-80. ¿Que se cumplirá el criterio de hipertensión? Cumple. Un paciente puede padecer hipertensión solamente subiendo uno de los componentes o ambos. Por eso hay pacientes que tienen hipertensión sistólica y hay pacientes que puedan padecer hipertensión diastólica, o hay pacientes que pueden tener compromiso tanto de la sistólica como de la diastólica. Bien. Entonces, para hablar de hipertensión, no es necesariamente que ambos parámetros lo tengan elevado. Basta con que uno de los componentes esté elevado y aparece hipertensión arterial. Bien. Según la Asociación Americana de Cardiología, esta es la nueva clasificación de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en este parámetro menor a 130-80 se encuentra todavía el parámetro 2. Ya por encima de estos valores se lo subdivide en hipertensión arterial grado 1, hipertensión arterial grado 2 y una crisis hipertensiva. Una hipertensión arterial grado 1 tiene que tener una presión arterial sistólica comprendida entre 130 a 139 y una presión arterial diastólica que curse entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Y en hipertensión arterial grado 2, la presión arterial sistólica tiene que ser mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y la crisis hipertensiva, cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 120. ¿Ya? Antes los límites superiores de la presión arterial eran más altos, pero actualmente van en descenso, porque se han visto ya que con estos niveles de presión ya existe daño a nivel de la microvasculatura. ¿Ya? Existen términos que los utilizamos de manera rutinaria y de manera continua en la práctica diaria. Estos términos tenemos primero la emergencia hipertensiva. Se habla de emergencia hipertensiva cuando existe cuando la presión arterial se eleva y existe daño a órganos. El órgano blanco de la presión será el sistema nervioso central, retina, corazón y riñón. Si existe presión alta y hay daño a alguno de esos órganos, se denomina emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva ya es un paciente conocido ya con hipertensión de cualquier etiología, pero sufre un aumento brusco de la presión arterial, pero no existe daño
a órgano blanco. Bien. La hipertensión arterial de bata blanca es aquella presión elevada en la consulta. Y cuando está fuera del consultorio, la hipertensión arterial o la presión arterial se encuentra dentro de parámetros normales. ¿Qué es lo que ocurre, no? En la mayor parte de los casos, cuando un paciente va por primera vez a la consulta externa, generalmente va con cierto miedo de que le diga, y eso puede causar que la presión arterial se eleve. La hipertensión arterial resistente es la presión arterial elevada, pero que no se controla con 3 o más antihipertensivos. Pero estos antihipertensivos, el requisito, tienen que estar a dosis máxima. Y de estos 3 antihipertensivos, uno tiene que ser diurético. Generalmente este término se utiliza cuando hacemos investigación para definir los pacientes y encajarlos en una casilla. Y la hipertensión arterial maligna es nada más hipertensión arterial más daño en el fondo de ojo, que puede ser grado 3 o grado 2. Algo muy importante con respecto a la hipertensión. Antes pensábamos que la hipertensión solamente afectaba a los adultos, pero sabemos actualmente que puede afectar desde acá hasta acá. Puede afectar a cualquiera. Y el daño vascular causado por la hipertensión empieza aquí. Y no como antes se pensaba, que eso no afecta. El daño que ocurre acá va a quedar permanente para este individuo. Entonces puede afectar a cualquier individuo. Según los últimos reportes de la última actualización de la Asociación Americana de Cardiología, miren, la epidemiología de la hipertensión arterial afecta más a hombres comparado con mujeres. Y miren, a medida que uno va creciendo, el riesgo de que vayas a padecer hipertensión aumenta. Y hay una etapa, alrededor de los 70, 75, de aquí más de la mitad vamos a ser hipertensos. Entonces en algún momento vamos a padecer de hipertensión arterial sistémica. También en este reporte lo subdividen por grupos raciales y étnicos. Miren, estos individuos tienen mayor incidencia. Esto es debido a que estos individuos tienen componentes genéticos que los predisponen a desarrollar hipertensión arterial. Nosotros estamos aquí. No está tan, la diferencia no es tan amplia. Existen muchos otros reportes aparte de eso, por ejemplo esta del Programa Nacional de Educación sobre la Presión Arterial. ¿Cuántos pacientes viven con hipertensión? 43.3 millones. Y han visto ya que a medida que vayamos envejeciendo, nuestra incidencia de padecer hipertensión va a subir. Y cada año que va pasando, la prevalencia va aumentando. ¿Y esto va aumentando por qué? Porque hoy en día hay mayor comodidad, realizamos menor actividad física, hay más alimentos ultraprocesados y con eso aumentamos de peso. Y el sedentarismo, el aumento de la obesidad, están haciendo que la presión suba más cada vez. Y habíamos mencionado
que es más común en hombres. Bien. Y ya vimos también, dependiendo de la raza, o las etnias, que la de raza negra tiene mayor incidencia. Bien. Independientemente donde vivamos, a qué etnia pertenezcamos, la incidencia de la presión sigue subiendo. Y cada año va a seguir subiendo. Existen muchos factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo que podemos modificar. Todos podemos modificar. Y el principal factor de riesgo, la sal. A todos nos gusta comer con sal, ¿verdad? Si no, no es comida. El incremento de sal por encima de lo recomendado, de 3 a 5 gramos, es la sal recomendada en 24 horas. Por encima de esos valores, sube la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. ¿Y por qué creen que sube? Porque cuando uno ingiere sal, la sal no se elimina de manera inmediata del cuerpo. Tarda alrededor de 3 días en salir la sal del cuerpo, el excedente que tú tomas. Y sabemos que mayor cantidad de sal en el cuerpo, mayor retención de agua. Y si hay mayor retención de agua, genera una hiperemia. Y eso favorece al desarrollo de la hipertensión. Y si cada día tomamos sal en grandes cantidades, ese excedente nunca va a terminar de salir del cuerpo. Se va a quedar ahí. Y ahí tenemos, ¿no? Ingesta de sodio aumenta la presión arterial sistólica 6 y la diastólica de 3.5 milímetros de mercurio. ¿Quiénes padecen eso? Jóvenes. Los que tienen índice de masa corporal elevado. Pero recuerden que esto no solamente es un problema en pacientes con obesidad, pero afecta más a individuos con obesidad. Bien, si tú naciste prematuro, con bajo peso, o tu madre al momento de tu gestación puso con esto, mayor riesgo. Estos factores nunca lo vamos a quitar. Y algo muy interesante es que todos los pacientes que tienen este antecedente, alrededor de los 30 a 40 años, aparte de ser hipertensos, ya tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Porque todos estos individuos nacieron con menor carga o menor número de enfermedades. Y ahí está la obesidad. Mientras más gordito seas, más riesgos de hipertensión arterial. También hay factores protectores, ¿no? A los cuales algunos hemos sido expuestos, otros no. Y el principal factor protector muchos hemos recibido esto, algunos no. La lactancia materna baja tanto la presión arterial sistólica como diastólica. Y esta lactancia materna depende mucho de qué. Si recibiste de manera exclusiva 6 meses, o no recibiste los 6 meses y recibiste solamente 4 meses. Y eso comparando aquellos que recibieron lactancia materna exclusiva durante el lapso de 6 meses, comparado con aquellos que no recibieron los 6 meses, tienen presiones arteriales más altas. Entonces la lactancia es un factor protector que hay que recomendar. Miren, el tabaquismo. Existen 2 tipos de tabaquismo, ¿no? El tabaquismo activo y el pasivo.
ambos son dañinos, tanto el pasivo y el activo. ¿Bien? ¿Cuál es el tabaquismo pasivo? Los que no pudimos evitar. Eso. Y recuerden que la mayor parte de que fuman son mayores de edad, ¿verdad? Tienen hijos, yo creo. Algunos, ¿no? Otros no. Cuando una persona fuma, todas las sustancias que se liberan al momento de fumar se impregnan en la boca. ¿Bien? Si este amigo o amiga tiene novio, lo va a abrazar, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a fumar todas las sustancias que estén. Y si tiene un hijo, lo mismo. Cuando llega a la casa el padre, hijo e hija, abraza al papá y ahí fuma. A menos que haya fumado, se haya cambiado la ropa, se haya duchado, ya, en ese caso ya, ese mecanismo se sube. Pero si no pasa eso, pues sigue fumando. Eso es un medio de cuerpo. Otro factor muy importante que se ha visto es la adversidad. Por ejemplo, ustedes en época de exámenes, ¿cómo están? Estresado. Bueno, todo el mundo anda estresado. Cuando uno está estresado, hay mayor descarga simpática, ¿verdad? Y eso genera la presión. Y esto se ha demostrado en muchos estudios. Por ejemplo, en este estudio, sabemos que hoy en día hay mucho maltrato infantil, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido. Ahora se conoce. Los han estudiado a lo largo de los años de estos niños, pacientes que ya son adultos y con presiones arteriales más altas, comparadas de aquellos que han tenido una niñez feliz. Entonces, todo eso. Por ejemplo, cuando disminuye la cantidad de electrones, cuando tiene una pielonefritis. Una pielonefritis mata nefrones. ¿Cuántos? No sé. Pero depende de la severidad. Esas infecciones urinarias altas que tienen ataques, va disminuyendo la cantidad de nefrones. Haber nacido prematuro no es lo mismo que un niño haya nacido de 40 semanas comparado con un niño de 30 semanas. Cuadros diarreicos que cursen con deshidratación, de cualquier etiología, matan el otro. Entonces, la cantidad de nefronas que tenemos a lo largo de la vida va disminuyendo por cualquier factor agravante. El alcoholismo. Bueno, sabemos que menores cantidades de alcohol disminuye la presión arterial. Eso es evidentemente cierto. Pero, si ingieres más de esta cantidad en esta frecuencia, te sube la presión. Entonces, más o menos dos. Depende de la cantidad de alcohol que tenga cada bebida. Algunos tienen 50%, otros tienen 80%, otros 90%, ¿verdad? Entonces la cantidad varía. Entonces, si quiere más de esto, es un riesgo más alto, 1.5 veces más de desarrollar hipertensión. Y en las mujeres, 1.6. Las mujeres desarrollan más presión cuando ingieren una chelita. Hoy en día está muy de moda. Bueno, hay mayor comodidad que hace 20 o 30 años, ¿no? Antes, para cambiar el televisor, ¿qué tenías que hacer? Pararte y ya cambiar. Hoy en día hay control. Antes los teléfonos tenían cables, ¿no? Tú tenías que ir a moverte para ir a descubrir. Gracias a la tecnología y el avance,
Esto favorece. Ya no nos movemos con otros. Y esto ha favorecido. Existen ejercicios, ¿no? El mejor recomendado para bajar la presión, aeróbico. Y baja la presión tanto arterial sistólica como diastólica. Dentro de la etiología de la hipertensión, sabemos que la mayor parte de las causas de la hipertensión arterial sistémica son de etiología desconocida, ¿verdad? También llamada hipertensión arterial primaria, trigénica, hipertensión esencial, es lo mismo. Y esta es la responsable del 90% de las causas de hipertensión arterial. Esto se debe principalmente a que existen trastornos genéticos, principalmente mutaciones solamente de un gen. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro de algunos genes que pueden estar afectados para el desarrollo de la hipertensión. La lista de esto es interminable. Hay muchos. Por ejemplo, está el gen C, Y, el O, C, y otros, que la verdad no sé. Aparte de estos factores genéticos, existen otros factores asociados. ¿Sí? Pero algo muy importante con estos factores genéticos, el factor denominador común es este, que se absorbe sobre, o se detiene más sobre en el cuerpo. Y eso favorece al desarrollo de la hipertensión arterial. Y la mayoría de estos síndromes genéticos. Dentro de los factores asociados o factores ambientales, ya habíamos mencionado a mayor edad, mayor riesgo, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo. ¿Quiere más sal? Mayor riesgo. No hagas actividad, toma alcohol, estrésate, sube. Pero también viene la baja alimentación con bajos niveles de calcio y potasio también hace que suban la presión. Entonces son muchos factores, ¿no? De los cuales algunos van a poder ustedes controlar y otros no. El otro porcentaje, o aproximadamente del 10 al 5% de la hipertensión, las causas son de etiología secundaria, en la cual nosotros vamos a poder saber qué es lo que está causando la presión elevada. Bien, problemas renales, cualquier daño del parénquima renal causa hipertensión, ya sea del parénquima o de la vasculatura. Problemas endocrinológicos, muchos. Hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, hipertoxicoma, hiperparatiroidismo, acromegalia y otros. Medicamentos que ingerimos de manera rutinaria o que forman parte del tratamiento de alguna enfermedad, como cuál, los congestivos nasales o los antigripales que ingieren, antidepresivos o estrógenos. Alteraciones en el sueño, y dentro de las misceláneas se encuentran sobre todo malformaciones del corazón, como la coartación aórtica. O tenemos ahí la obesidad. Pero existen muchos otros. Por ejemplo, algo que no está ahí, un cráneo hipertensivo causa hipertensión, como mecanismo de compensación.
Y ahí tenemos todos los factores que contribuyen al desarrollo de la hipertensión. Factores ambientales que mencionamos, los exámenes. Componente genético. Si tienes la carga, no hay nada que hacer. Vas a padecer hipertensión en algún momento. Problemas neurológicos. Por ejemplo, el estrés está de manera estrecha ligada con el sistema nervioso central, favoreciendo la descarga central. Y eso va a ser hipertensión. Problemas cardíacos, problemas renales, digestivos. Ya dijimos que la baja ingesta de calcio y potasio sube la presión. Y problemas endocrinológicos. Y a medida que envejecemos, todos desarrollamos aterosclerosis. Dentro de la patogenia de la hipertensión arterial, la presión arterial en el organismo depende de dos factores, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco depende de dos factores, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y la resistencia vascular sistémica depende de la estructura vascular y la función vascular. Entonces, para que se desarrolle la hipertensión arterial, tiene que estar afectada ya sea acá o dentro. Entonces, esta fórmula es la que determina por qué sube la presión, y esta fórmula es donde vamos a atacar con los medicamentos hipertensivos. Por ejemplo, en ese gráfico, la ingesta de grandes cantidades de sal, ¿qué lleva? Retención de sodio. La retención de sodio, ¿qué genera? Mayor cantidad de agua. ¿Y eso qué genera? Aumento de la precarga. ¿Y la precarga qué aumenta? El gasto cardíaco y el punto de déficit. Sube la presión. Menor cantidad de nefronas, por cualquier causa, ya sea una nefrectomía, una pielonefritis recurrente. ¿Qué ocurre? La cantidad de área que se filtra va a ser cada vez menos. Entonces va a haber mayor retención de agua o de sodio, y eso va a generar esto. Y nuevamente va a elevar el gasto cardíaco. Y ahí está, subió la presión. Y la hipertensión primaria generalmente va por este mecanismo. Ahí también tenemos el estrés. El estrés que activa mayor descarga simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y eso va a aumentar el gasto cardíaco y ahí sube la presión. Obesidad genera formación de nuevos vasos. Recuerden que una persona que tiene un índice de masa corporal elevado necesita vasos sanguíneos para nutrir ese tejido excedente, ¿verdad? Entonces los vasos sanguíneos van a crecer, lo que va a generar mayor resistencia. Y esa resistencia, aumento de la resistencia vascular sistémica. Y así podemos hablar para cualquier entidad de la hipertensión, de etiología celular. La hipertensión arterial también es denominada o conocida como una enfermedad simuladora. Se lo denomina así porque no existe un dato clínico, signo o síntoma patognomónico que les diga que este paciente es hipertenso. La mayor parte de los hipertensos están alrededor de nosotros, realizando una actividad cotidiana normal, porque la hipertensión no genera síntomas en la mayor parte de los casos. Y la mayor parte de los casos es, fuiste por un resfrío y volviste con diagnóstico de hipertensión arterial. Y lo primero que hacemos ahí es negarnos. Okay. Y así pasan otros 5 o 10 años y vuelve a ser hipertensión.
Y con esos 10 años que ya pasaron, el niño ya está bien. Entonces, para definir o para diagnosticar hipertensión, ustedes tienen que saber tomar la presión arterial. Porque si no saben tomar, nunca lo van a diagnosticar. ¿Verdad? Y ahí estará la hipertensión en tal caso. Hay recomendaciones. Lo ideal es que se cumplan. Por ejemplo, miren, un paciente que se va a tomar la presión arterial no debe haber fumado, no debe haber tomado café, no debe haber realizado actividad física 30 minutos antes. Hay que preguntar. El ambiente tiene que ser silencioso. ¿Pero qué hospital es silencioso? No existe. Temperatura adecuada. Todos los hospitales son fríos, ¿verdad? Reposo. Bueno, eso sí se puede cumplir, ¿no? Mientras espera la fila, puede descansar. Y no hablar con el paciente mientras uno toma la presión, ¿no? Y la mayor parte estamos hablando de cómo puede. No hay que hablar. Porque todo eso puede hacer que tu presión suba. Y tomar presiones arteriales eso. Tu paciente, mire, ¿cómo tiene que estar? Sentado, los pies apoyados en el suelo, el espaldar apoyado en la silla y el brazo a nivel de la altura del corazón. Entonces, esas condiciones se tienen que tomar o tomar en cuenta para tomar una presión arterial. Para tener una presión arterial tomada de manera correcta. Sabemos que en la mayor parte de los casos a veces los pacientes se mueven y no logramos tomar la presión arterial, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo deberíamos de esperar para volver a tomarle la presión? 5 minutos. ¿Quién dice más o menos? 3 minutos. ¿Qué más? 15. ¿Te imaginas tomar 20 pacientes y esperar 15 minutos? No sé. La literatura recomienda o dice 1 minuto. Porque ¿cuánto tiempo tarda en circular toda la sangre del cuerpo? ¿Verdad? 1 minuto. Y listo, se acaba el día. Entonces, eso. Manifestaciones clínicas, muchas. Ninguna especial. Mayor parte casi no tienen nada. Asintomático. Otros tendrán un dolor de cabeza. ¿Pero quién no ha tenido un dolor de cabeza? Todos. A veces de hipertensión, a veces de hipertensión. Mareo, cansancio, tinnitus, datos de dificultad respiratoria, ansiedad, confusión. Nada específico. Hay algunos que ya van a presentar o van a llegar con datos de daño a órganos blancos, al servicio de emergencia principal. Miren, algunos van a llegar como rápido, encefalopatía hipertensiva, cefalea, deterioro de la conciencia, convulsionando. Algunos ya van a venir con datos de déficit focal, hemiplegias, hemiparesias. Otros, problemas visuales, no van a ver, puntos negros. Así llegan en emergencias. O viene ya con infartos, anginas, datos de derramado de pulmón. En esos casos ya son pues, condiciones graves que comprometen la vida, ¿no? Y necesitan un tratamiento en necesidad de terapia intensiva. Eso sí no se maneja en la vida. El riñón no duele. Y miren cómo se manifiesta la presión arterial en el riñón. Primero, proteinuria y hematuria microscópica.
no molesta a nadie. ¿No ven? Por eso el riñón se deteriora. Y cuando ya viene, el riñón está totalmente. Tal vez llegue ya acá. 3, 12. A nivel digestivo puede haber hemorragia digestiva, pancreatitis, cistitis. Y a nivel hematológico, microangiopatía, trombosis. Como ven, síntomas inespecíficos. No hay ninguna. Tal vez llegue con esto de emergencia. Si hicieron me dolía la cabeza, hagan un ataque. Es que o si alguno de ustedes revisa el fondo del ojo de los pacientes, datos de retinopatía hipertensiva. Tienen que acostumbrarse a revisar fondo de ojo, porque muchas enfermedades sistémicas empiezan daño. Pero hay que saber revisar. O llegan así, me falta el aire, un corazón del ojo, su cardiomegalia. En el electrocardiograma, datos de crecimiento ventricular izquierdo en etapa inicial o crecimiento biventricular en etapas próximas. Podemos encontrarnos aquí. Estudios podemos solicitar, pero estos estudios se dividen en niveles y dependiendo de dónde estemos, porque no todos los hospitales tienen todos los estudios. Pero lo que sí podemos o tenemos, glicemia, todo el mundo. Perfil de lípidos, todo el mundo. Ionograma, función renal, examen general de orina, hemoglobina, una radiografía de tórax. Ahí por qué sí. Y estos son los primeros laboratorios de primera instancia que se solicitan a cualquier paciente que padezca o se sospeche de hipertensión arterial. Ya hay hospitales más avanzados o que tienen como los tercer nivel, cuarto nivel, ya se podrá hacer esto. Ecocardiograma, bioimpedancia, proteinuria, ultrasonografía carotídea tumoral, PCR, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el perfil lipídico, presión órtica. Se puede hacer ya esto en un hospital de tercer nivel por un manejo. Pero algo también que hay que ver es que los laboratorios también van dirigidos dependiendo a lo que uno va sospechando. Por ejemplo, si la hipertensión es de origen por una coartación de aorta, ¿qué es lo que voy a solicitar? Porque ¿cómo va a ver la coartación aorta? Un ecocardiograma podemos ver. Y generalmente la coartación aorta, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Presión arterial elevada en miembros superiores y presión arterial baja en miembros inferiores. Y por eso, la presión arterial se tiene que tomar en las extremidades superiores e inferiores. Se puede tomar. ¿Ya? Por ejemplo, si la hipertensión es secundaria por la diabetes, ¿qué voy a pedir? Glicemia, hemoglobina glicosilada, para ver cómo se está controlando. Tal vez el día que vino se tomó su medicamento y salió 90 la glicemia. Y una hemoglobina glicosilada que le tomaste salió 10. No. Muy bien. ¿Qué es esto de ahí es un cuadro de abordaje diagnóstico de la hipertensión arterial. Se va por etapas. 1, 2, 3 y 4. El primer paso, ¿qué es? Sospecha.
En todo paciente que venga a la consulta hay que sospechar, ¿verdad? Si no lo sospechan, nunca lo van a diagnosticar. Entonces, ¿cuándo lo van a sospechar? Cuando le tomes una presión arterial, y la presión arterial esté por encima de 130/80. ¿Ya? Algo muy importante aquí es que no todos los pacientes vienen a un control, ¿verdad? La mayor parte de los vienen a emergencia. Entonces, si viene emergencias, tendrás que ver. Tendrá datos de urgencia o emergencia hipertensiva. Si hay afección a órgano blanco en emergencias, si llega convulsionado por presión, si esa es una emergencia, ¿verdad? Pero si tiene una presión arterial elevada, pero sin afección a órgano blanco, no es seguro que sea una urgencia, ¿verdad? Puede ser que te venga a la consulta y puede ser que te venga al servicio de emergencias. ¿Convulsionado? No sé. ¿Ya? En la segunda etapa son los diferentes estudios que hemos mencionado. Dependiendo de donde se encuentren, ustedes pueden solicitar los laboratorios básicos que dijimos, ¿no? Una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una función renal, un examen general de orina, un hemograma. Pero si ya se encuentra en un hospital de tercer nivel, pues ahí solicitaremos un ecocardiograma, un ecodoppler, bioimpedancia, lo que quieran. Pero esto va a depender mucho dónde estén ustedes. En la etapa tercera, esta confirmación. Habíamos mencionado que para definir hipertensión arterial, ¿cuántas mediciones tiene que hacerse? 3. Entonces será hoy uno hoy, pasado otro y pasado otro. Preferentemente por el mismo médico, en el mismo lugar y con el mismo tensiómetro. Todo eso confirmarás. Y ya dependiendo de eso, clasificarás. Dijimos que se puede clasificar hipertensión arterial grado 1, grado 2, ¿verdad? Y en la última etapa, buscar el daño a órganos. Tratamiento. El tratamiento va a depender mucho de los factores que nosotros podamos modificar. Pues si el amigo fuma, pues no fumes. Si está pasadito de peso, haz actividad física, baja de peso, ejercicio y come sano. Sabemos que por la economía muchos no podemos adquirir eso. Por ejemplo, actualmente sabemos que los alimentos que tienen gran cantidad de potasio actúan como antihipertensivos. Porque sabemos que el potasio es un diurético natural del cuerpo. ¿Y qué tiene potasio? Tomar y a que todos podemos hacer. También recomienda colesterol dentro de lo normal, ¿no? Sabemos que niveles altos de colesterol que generan aterosclerosis. Y la aterosclerosis nada más que el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Sabemos que la diabetes acelera la aterosclerosis. Entonces hay que mantener los niveles de glicemia dentro de lo normal. Y una presión arterial recomendable por debajo de eso. Y miren, ahí está el cuadrito. Todos esos factores o esas modificaciones de estilo de vida, miren cómo baja la presión. Tener un peso adecuado con índice de masa corporal baja de 5 a 20 milímetros de mercurio de la presión. Solo tener un peso adecuado. Comer sano de 8 a 14 milímetros de mercurio. Ejercicio 4 a 9 milímetros de mercurio.
bajar la sal de 2 a 8 milímetros de mercurio. Disminuir el consumo de sal, o diré de las bebidas alcohólicas, de 2 a 4. Y dejar de fumar de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, todas esas medidas, todas las podemos hacer, a menos que tengamos una limitación física o algo que nos lo impida. Pero todo esto lo podemos hacer, cualquiera de nosotros. El tratamiento farmacológico son esos medicamentos. Y hay más, muchos más. Ahí tenemos los diferentes diuréticos, los bloqueadores de la aldosterona, IECA-2, calcio-antagonistas, algunos bloqueadores, los vasodilatadores. Muchos. Ya los conocen ustedes, ¿no? Ya han llevado. Recomendación muy importante con respecto a estos fármacos es que cuando ustedes utilicen estos medicamentos, ¿qué dicen? ARA y ECA combinan. Significa o le das enalapril o le das rosal. Pero no puedes dar solamente uno de alguno de estos. Y eso se demuestra aquí. Puedes combinar con antagonistas, otro, y así. Pero ARA y ECA no, porque puedes generar mayor daño en el mayor efecto adverso y peor pronóstico para el paciente. No se combina. Esa es la recomendación. Y ahí tenemos el tratamiento. Se va por líneas. Son 4 líneas. En la primera línea, ¿qué nos recomienda? Monoterapia. O sea, un antihipertensivo. ¿Qué antihipertensivo? Lo que dije tú. Dependiendo de la condición del paciente. ¿Pero qué nos recomiendan? Diuréticos y ácidos a dosis baja. No responde. Llegas a la dosis plena de este medicamento, por ejemplo, losartán, la dosis máxima, 100 miligramos día, o sea, 50-50. No puedes subir más. Porque si subes más, ¿qué pasa? Mayor efecto colateral y menor beneficio. Entonces vamos a subir. Generamos más daño cuando nos pasamos las dosis. Llegaste a la dosis tope. Vienen los medicamentos de la segunda línea. ¿Qué dice? Terapia combinada. Combinación de 2 fármacos de la primera línea. Ya será que combines este con este con este o este. Que tú quieras. Combines 2. Y preferentemente las combinaciones aceptables son diacida, bloqueador de canal de calcio, diacida más IECA o ARA2, no los dos, uno de estos, o calcio antagonistas con IECA o ARA2. Entonces, consideraremos un enalapril y una hidrocloroquina, o un losartán más un amlodipina, y así van haciéndose las combinaciones. Los medicamentos de tercera línea que tenemos. Tercera línea. 3 medicamentos. ¿Cuáles? Diacida más IECA o ARA2 más calcio antagonista. Y estas se tienen que utilizar hasta la dosis máxima toda la vida. Y la cuarta línea que habíamos mencionado, hipertensión arterial resistente. Los medicamentos más respiradores. Bien, también se puede considerar el uso YACA en vez de espironolactona, alfa bloqueadores o beta bloqueadores. Entonces el esquema de la hipertensión va por pasos. No de primera instancia le voy a meter 3 antihipertensivos. Bueno, al paciente que esté en emergencia hipertensiva, ese sí le voy a poner, ¿no? Pero estos que vienen a la consulta,
hay que escalonar paso por paso. El manejo de la emergencia y urgencia hipertensiva, eso se realiza en una unidad de terapia intensiva, con antihipertensivos endovenosos, como el nitroprusiato de sodio, el abetalol, el enalapril. Estos no se manejan ni en la consulta ni en una sala general de hospitalización. Pero recuerden, nuestros pacientes no solamente son hipertensos, son obesos, diabéticos, que tienen angina, falla cardíaca, ¿verdad? No viene solamente el paciente, solo hipertensión. Entonces, miren, ahí están las recomendaciones. Tu paciente, angina de pecho, recomendado, presión arterial menor o igual a 130/80, medicamento, beta-bloqueador o calcio antagonista. El paciente tiene hipertensión y falla cardíaca, presión arterial recomendada 140/hora, dieta o beta-bloqueador. Si tu paciente tiene insuficiencia renal, meta, presión arterial 130, recomendable, si hay proteinuria, vieja o árabe. Enfermedad cerebrovascular, o hipertensión, ¿qué? El desangrado en la cabeza, y en adultos mayores, todos vamos a llegar en algún momento a eso. Presión arterial sistólica recomendada, 140/50, una presión arterial distólica menor a 9. ¿Con qué? Calcio, entonces ahí hay una recomendación. En adultos mayores de 60 años o más, no se requieren bloqueadores como monoterapia inicial. Con los años, la frecuencia cardíaca sube o baja. Porque cada vez somos menos activos. Si inicias eso, se va a desmayar, se va a golpear, no me mueve. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores. Y miren, en mayores de 80 años, los que algunos vamos a llegar, presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros. La meta es reducir 140 a 105. No llegar hasta 120 ni 130. Y entonces las metas de la presión varían, no es lo mismo para todos. No van a manejar de la misma manera a un adulto de 60 que a un joven de 30 años. Miren cuánto se muere. Mueren mucho. El 13% de toda la población muere. Lo normal es esto, ¿no? Que cuando padeces hipertensión, no te mueres de esa edad. Te complicas. Te complicas en el riñón, en el corazón, en el sistema nervioso. Lo que más nos interesa, porque la hipertensión va a causar proteinuria, va a matar, y se acabó. Y cuando nos llegue a nosotros, va a llegar se va a llegar en etapas avanzadas donde nosotros no vamos a poder hacer. Entonces, la nefroesclerosis o nefroangiosclerosis es nada más que endurecimiento de los riñones. ¿Por qué? Porque el tejido normal
es reemplazado por tejido fibrótico. Y el tejido fibrótico es duro. ¿Qué criterio se toma? La hipertensión tiene que ser de larga evolución. No una hipertensión hoy día, lo diagnosticas y mañana ya. No. Tiene que pasar años para que ocurra esto. Sabemos que la microvasculatura del fondo del ojo y la microvasculatura del riñón son muy similares. Si el riñón se daña, el ojo también. Entonces, retinopatía hipertensiva. El crecimiento del corazón y hipertensión arterial no aparece de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso largo. Listo. Y en la orina, proteinuria, como aumento de ácidos de manera progresiva. Entonces, la hipertensión, la nefropatía hipertensiva, se tiene que sospechar en estos pacientes que tienen hipertensión arterial mal controlada de larga evolución. Epidemiológicamente ocurre más en estos individuos, pero la realidad en nuestro medio es muy común. No porque seamos predispuestos, es porque somos bien dejados. La mayor parte de esos pacientes hipertensos no saben que la hipertensión le va a causar daño, ¿no? No saben. Sería bueno explicarles. Y miren, a mayor edad, mayor. La prevalencia total, 24.6%. ¿Qué es lo que ocurre en el riñón y la hipertensión arterial sistémica? Cuando existe hipertensión arterial de cualquier etiología, recuerden el glomérulo. El glomérulo tiene su arteriola aferente y oferente. Cuando hay presión arterial, esa presión se transmite a la arteriola aferente y causa daño, lo que se denomina diagnosis. Este daño va haciendo que la arteriola aferente cada vez sea más estrecha. Va a llegar un momento en el que se va a dar. Y si eso ocurre, el glomérulo, si tiene menor cantidad de sangre, va a ir disminuyendo cada vez de todo. Va a llegar un momento en el cual este glomérulo va a fallecer. Y se murió. Y esto ocurre, o esta presión alta, se transmite a todos los glomérulos del riñón, no solo a todos. Y eso va a hacer que se vaya dañando poco a poco. Y esto no duele. No duele. Si no duele, pues no voy al médico. Hasta que duela voy. Eso ocurre. Por eso tanta incidencia y prevalencia de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal por hipertensión. Por eso. Ahí está lo mismo. La activación del sistema se denomina angiotensina residual. A medida que el daño progresa, el filtrado glomerular va a ir. Y esta de diagnosis o el engrosamiento de la arteriola.
Todo esto es un círculo vicioso. La sospecha o el diagnóstico, ¿de qué va a depender? De que ustedes piensen que la hipertensión puede causar daño al riñón. Si no lo piensan, pues nunca. Va a estar ahí todos los años que ven el seguimiento, va a estar al lado. Ya vimos el antecedente, ya vimos que puede afectar a cualquiera, ya vimos que hay que buscar fondo de ojo a todos, ¿verdad? Buscando datos desde el corazón, como vamos a ver la cardiomegalia, una radiografía, un medero, lo que quieran. Y se le da la data. En la orina es lo que vamos a buscar, sobre todo. Evidentemente que no haya actividad de otra enfermedad. Y en algunos casos, raros casos, ya se la biopsia. Y es lo que vemos. Aquí está la arteriosis. Sanado, ¿verdad? Este grosado. Muy bien, se ha tapado. Entonces, miren lo que va a llevar en este pulmón. ¿Por qué? Por el tejido cicatrizado. No hay nada de lo. Pero como ven, va disminuyendo de tamaño. Y llega. ¿Y aquí qué vas a hacer? Nada. No hay nada sobre eso. La mayor parte llega aquí. No podemos hacer ya nada. Y ninguna parte, ¿no? Tal vez a un futuro se encuentre terapias que eviten eso. Tal vez. A veces es necesario diferenciarlo. Arteriosclerosis, microembolizaciones, hipertensión hemolítica y hepatopatía. Entonces, la meta será eso. Mantener la presión arterial por debajo de este valor. Pero tomando en consideración la edad, ¿verdad? Ya vimos que para mayores de 60, 70, 80 la meta es muy diferente. ¿Y cómo? Ya vimos el estilo de vida, cómo influye, y ya vimos que los medicamentos se pueden utilizar de manera escalonada. Sí. Preguntas, dudas.